Nosotros habíamos dicho que en cuanto a que el ovario cumplía dos funciones. Por un lado, formar el óvulo, es decir, participar en la fecundación, y por otro lado, su función endocrina, que era la síntesis y liberación de estrógenos y progesterona. Muy bien, ¿cómo se da la ovogénesis? ¿Cómo se produce la formación del óvulo? Recuerden que el óvulo es la célula que unida al espermatozoide va a dar lugar a un nuevo ser. Bueno, la ovogénesis en la mujer se inicia en la etapa embrionaria, es decir, en la etapa fetal. Aquí es cuando estas células que surgen de células germinales, que son células inmaduras, van a ir dividiéndose, multiplicándose por mitosis, produciendo las ovogonias. Estamos hablando de la etapa fetal. Al momento del nacimiento, es decir, también durante la etapa fetal, estas ovogonias van a empezar a dividirse, produciendo la meiosis. Seguramente ustedes ya lo estudiaron, probablemente lo vieron en biología o lo vieron en genética. El proceso de la meiosis, que es la división celular que se da en las células sexuales para llegar finalmente a obtener el óvulo. Durante la etapa embrionaria, durante nuestro desarrollo fetal, comienza el proceso de la meiosis que se detiene en la profase 1. Al momento del nacimiento, entonces esta niña que acaba de nacer en sus ovarios tiene una cierta cantidad de folículos que en su interior tienen estos ovocitos que se están dividiendo por meiosis y están detenidos en la prófase 1. Muy bien, cuando esta niña, durante todo lo que es toda su niñez, en realidad la niña va a ir perdiendo folículos. Cuando llega a la pubertad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a volver a activar esa meiosis que se había detenido en la profase 1 y va a seguir el proceso de la meiosis formándose el ovocito primario, es decir, termina la meiosis 1, pasa a la meiosis 2, donde se forma el ovocito y se detiene y en realidad va a terminar la meiosis 2 cada vez que la mujer entre en un ciclo ovulatorio hasta formar el óvulo. Esto es lo que se denomina la ovogénesis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en el interior del ovario de una mujer? Bueno, nosotros vemos los folículos que van a estar en distintos estadios. Hay algunos se llaman folículos primarios, que son los con los que la niña ha nacido y son los que a lo largo del ciclo menstrual van a ir creciendo. ¿Esto qué significa? Básicamente que van a ir rodeándose de capas de células. Esas capas de células que ustedes ahí pueden ir viendo, como recuerden que el ciclo de la mujer normal son en un promedio 28 días.
Es decir, que que al comienzo de este ciclo, un grupo de estos folículos, que son folículos primarios, van a empezar a crecer, van a rodearse de gran cantidad de capas de células. Las células son de dos tipos: las células de la granulosa, que son las más internas, y las células de la teca, que son las más externas. Acá el esquema se los cuenta. Una vez por mes, entre 6 y 12 de estos ovocitos primarios, de estos folículos primarios, comienzan a crecer, a madurar. ¿Y qué es lo que hacen? Se rodean de gran cantidad de células, crecen, y esto bajo el estímulo de la FSH y LH. En esta etapa, básicamente bajo el estímulo de la FSH, este grupo de folículos crecen hasta llegar al día 14, que ya son maduros. Y en ese momento se va a producir el proceso de la ovulación. ¿Qué significa ovular? El folículo se rompe y sale del ovario. Recuerden que en su interior tiene el óvulo. Esto es durante los primeros 14 días. Una vez pasado la ovulación, ¿qué es lo que va a ocurrir con el resto del folículo que fue creciendo durante los primeros 14 días? Bueno, se va a transformar en lo que se llama el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y lo que va a hacer es seguir produciendo hormonas, porque recuerden, las hormonas son producidas por estas células que rodean al ovocito, las células de la granulosa y las células de la teca. Van a seguir produciendo hormonas, pero ahora el perfil hormonal cambia. En la primera fase, los primeros 14 días, la mayor producción es de estrógenos con progesterona baja, mientras que la segunda parte, cuando ya el óvulo se liberó, lo que se va a sintetizar es básicamente progesterona. ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes. En cada ciclo de la mujer, en estos 28 días, un solo folículo sale del ovario. Es decir, uno solo de estos que decíamos entre 6 y 12 que empiezan a crecer al comienzo del ciclo, uno y solo uno es el que va a salir, y que si se encuentra con el espermatozoide va a dar lugar a la fecundación. Entonces, acá tienen lo mismo. Acá ven cómo se da el desarrollo folicular. Desde, es decir, el folículo primordial, que es con el que la nena nace, pero ya cuando empieza sus ciclos ya está como folículo primario, pero ven que solo tiene una capa de células. Con cada ciclo, un grupo de estos folículos empiezan a crecer, aumenta el número de células de la granulosa, aumenta el número de células de la teca, va madurando el ovocito, porque recuerden que cuando sale ya es un ovocito secundario, cuando sale del ovario, y va a ir a encontrarse con el espermatozoide. Las células que quedaron en el interior, que estaban formando parte del folículo, cuando el folículo es totalmente maduro, que es ese más grande que ustedes ven, se denomina folículo antral. O folículo de De Graaf. Cuando ya está absolutamente maduro, no todas las células que lo rodean van a salir del ovario. Algunas quedan y esas son las que van a dar lugar al cuerpo amarillo. Y van a generar básicamente progesterona.
Ahora, cuando ya estamos llegando al día 28 del ciclo, ¿qué va a pasar con este cuerpo amarillo? Va a dejar o va a bajar netamente la producción de progesterona. Como va a bajar la producción de progesterona y la progesterona es la que sostiene la capa uterina que fue creciendo, toda esa capa va a dejar de recibir estímulo y por lo tanto la mujer va a menstruar. Y el cuerpo amarillo se va a transformar en cuerpo blanco o también llamado cuerpo albicans. Esto es lo que se denomina el ciclo ovárico, cómo el folículo va cambiando a lo largo de estos 28 días. Muy bien, el óvulo, como yo les decía, que es lo que sale del ovario en el momento de la ovulación, obviamente tiene en su núcleo 23 cromosomas, que unido a los 23 del espermatozoide va a dar lugar a esa nueva célula que se va a transformar en un nuevo ser. El ovocito, acá, si ustedes se fijan en el esquema, está rodeado de un grupo de células, eso se denominan la corona radiada, son células foliculares. ¿Por qué? Porque el ovocito, cuando viaja por las trompas, todavía necesita nutrirse para no morirse. Por lo tanto, entonces va a estar rodeado de una serie de capas.